Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 326. Peligro. La cordillera de Yin Negro Misterioso era extremadamente empinada y enorme. Muchas figuras se separaron en una manera muy ordenada, formando levemente la forma de una gran formación y rodeando la cima de una montaña. Aquellas figuras estaban muy bien escondidas y sus auras estaban intencionalmente suprimidas al nivel más bajo. Sin embargo, por las habilidades de esos tipos, eran claramente bastante poderosos. Además, todos vestían las mismas ropas y en sus pechos había un emblema de esqueleto gris. Esta era la marca del culto de la marioneta espantosa, y evidentemente, esos tipos eran practicantes del culto de la marioneta espantosa. Ahora era la tarde, y un sol rojo sangre colgaba del cielo, emitiendo rayos los cuales desprendían un escalofrío diminuto mientras que envolvía la enorme cordillera de Yin Negro Misterioso. Los practicantes del culto de la marioneta espantosa yacían ocultos en ese denso follaje, asegurándose de no hacer el más mínimo ruido. Según lo que parecía que estaban cazando algo. Todos escuchen esto, tengan cuidado. Hemos estado persiguiendo a esta maldita bestia demoníaca por casi medio año. Esta vez, debemos capturarla. En el bosque, un elder del culto de la marioneta espantosa habló severamente hacia los practicantes detrás de él. Quien sea que arruine esta misión, el líder del culto lo culpará y nadie será capaz de salvarlo, ¿entienden? Sí, elder. Al escuchar esto, los practicantes del culto de la marioneta espantosa respondieron apuradamente en voz baja. Cuando vio esto, el elder del culto de la marioneta espantosa asintió con la cabeza en satisfacción. Sacudió sus manos e instruyó: asegúrense de tomar bien sus posiciones en la formación, cuando el tiempo venga, activen inmediatamente la formación y envuelvan la cima de la montaña. El líder del culto y el resto ya llegaron, y en ese momento, ese bruto será incapaz de escapar. Después de escuchar aquellas palabras, los practicantes del culto de la marioneta espantosa se separaron rápidamente y entraron en el bosque, cada uno tomando su posición oculta. Una vez fuese dada la señal, tomarían acción y completarían este plan perfecto. Situaciones similares estaban sucediendo alrededor de la misma cima de la montaña. Por las tropas desplegadas por el culto de la marioneta espantosa esta vez, esta bestia demoníaca debería ser extremadamente importante para ellos. Varias figuras yacían en cierto punto de la montaña. El único en la delantera del grupo era el líder del culto de la marioneta espantosa, quien había forzado a Lindon a entrar a la grieta de Yin Negro Misterioso, Tensa. Detrás de él, lo seguían de cerca los elders izquierdo y derecho. Líder del culto, hemos gastado un mes antes de ser capaces de determinar los hábitos de esa bestia malvada. Este pico montañoso es su guarida favorita, mientras que esperemos aquí, esa bestia caminará justo hacia nuestra trampa. En este momento, el elder izquierdo le estaba sonriendo a Tensa mientras que explicaba. Si esa bestia escapa de nuevo, harán que el líder del culto se sienta muy decepcionado. En este medio año, muchos practicantes de mi culto de la marioneta espantosa han sido asesinados por esa bestia. Si somos incapaces de subyugarla esta vez, ¿cómo podrá existir la cara de mi culto de la marioneta espantosa? La expresión de Tensa era gélida mientras que decía con frialdad. Además, esa bestia había cargado al interior de la grieta de Yin Negro Misterioso con Lindon, tal vez conozca a dónde está el tesoro, por tanto, sin importar qué, no podemos dejarla escapar. Al escuchar esto, los elders izquierdo y derecho dejaron escapar una risa amarga mientras que replicaban: líder del culto, la fuerza de esa bestia ha incrementado considerablemente en este medio año. Si la enfrentamos solos, incluso nosotros dos no podríamos hacer nada. Además, su velocidad es incomparablemente rápida, no tenemos forma de atraparla. Esta vez, la red sin escape ya está en su lugar. Mientras que aparezca, no tendrá forma de escapar. Una mirada siniestra y cruel cruzó levemente en los ojos de Tensa. Observó el cielo y dijo venenosamente: esa bestia continúa yendo a mi culto de la marioneta espantosa, causando que mi culto de la marioneta espantosa no tenga paz. Parece que planea vengar al mocoso de Lindon. Jeje, incluso si es así, después de que la capturemos, le extraeré su espíritu demoníaco y la refinaré en una marioneta. Me aseguraré de hacerle saber a todos que, después de ofender a mi culto, haré que incluso una bestia desee estar muerta. Tensa odiaba claramente a Lindon hasta el hueso. A pesar de que lo habían buscado por medio año, todavía no había noticias de él. Pero el odio en el corazón de Tensa no disminuyó en lo más mínimo, y ya que no pudo encontrar a Lindon, capturaría a esta bestia y la torturaría despiadadamente para liberar algo del resentimiento en su corazón.
Mientras que observaban al Tensa siniestro, los elders izquierdo y derecho temblaron del miedo y no se atrevieron a hablar. Ellos sabían que, a través de este medio año que había pasado y que Lyndon se había convertido en un cadáver dentro de la grieta de Jin negro misterioso, el odio y la ira en el corazón de Tensa se volvió incluso más fuerte. Ahora que habían encontrado algo relacionado con Lyndon después de mucha dificultad, no la dejarían ir tan fácilmente, incluso si solo era una bestia demoníaca. Mientras que las tropas del culto de la marioneta espantosa se ocultaban completamente en esta montaña, el cielo se oscureció gradualmente y vientos fríos soplaron del cielo con un sonido, gu-gu. Roar. No mucho después de que el cielo se oscureció, un rugido bajo de tigre resonó súbitamente en la montaña. El rugido estaba lleno con una presión única, y bajo esta presión, muchas bestias demoníacas en la cordillera de Jin negro misterioso liberaron rugidos de miedo en respuesta. ¡Jua! El rugido de tigre resonó gradualmente, mientras que un destello rojo barría por los extremos del cielo a una velocidad alarmante. Aleteó sus alas gigantes de sangre mientras que aparecía en los cielos sobre la cima de la montaña. La luz rojo sangre se desvaneció poco a poco, revelando el enorme cuerpo en su interior. Una armadura de escamas rojo sangre cubría su cuerpo, reflejando una luz sangrienta bajo el brillo de la luz lunar, haciéndolo ver como una bestia sangrienta. Además, una pitón bastante larga ocupaba la espalda de la bestia demoníaca, siseando mientras que un aura extremadamente fría fluía de ella. Si Lyndon estuviese aquí, estaría muy aturdido por esta aura fría, debido a que era completamente igual a la del ifrío de tierra terminal más terrorífico dentro de la grieta de Jin negro misterioso. Actualmente, las pupilas triangulares de la pitón estaban llenas con una luz gélida mientras que escaneaban atentamente la montaña de abajo. Esta figura incomparablemente familiar era Little Flame, el cual se había separado de Lyndon por el caos dentro de la grieta de Jin negro misterioso. Little Flame aleteó sus alas de sangre mientras que sus ojos barrían la montaña de abajo. A pesar de que estaba tan tranquila como antes, no sabía por qué sentía un poco de peligro. Después de vivir con Lyndon por mucho tiempo, parecía haber sido infectado por la cautela del último. Mientras que su fuerza incrementaba, la inteligencia de Little Flame también se había vuelto increíblemente más alta. Por ejemplo, él sabía que quien había forzado a Lyndon a entrar a esa tierra de la muerte era el culto de la marioneta espantosa. Por tanto, después de escapar de la grieta de Jin negro misterioso, se transformó inmediatamente en un avatar de la venganza. En este medio año, muchos y muchos practicantes del culto de la marioneta espantosa habían perdido sus vidas bajo sus dientes filosos. Roar. Little Flame dudó en el cielo por un momento antes de descender lentamente al final. Sin embargo, mientras que todavía había algo de distancia entre él y el suelo, la sensación de peligro se intensificó al instante. Sacudió de inmediato sus alas, transformándose en un destello sangriento mientras que huía de este lugar. Activen la formación. Aún así, justo cuando Little Flame estaba a punto de huir, un grito gélido resonó en la cima de la montaña. Incontables pilares de poder Yuan surgieron en los cielos, transformándose en una pantalla circular de luz, la cual cubrió completamente los cielos sobre la cima de la montaña. ¡Bam! El cuerpo de Little Flame se estrelló contra la pantalla de luz, sacudiéndose mientras que estallaba una onda de choque, pero todavía fue enviado hacia abajo. Aunque su poder había incrementado sustancialmente en este medio año, el culto de la marioneta espantosa estaba determinado a ganar, ya que la cantidad de practicantes desplegados era bastante grande. Criatura malvada, veamos a dónde puedes escapar. Mientras que Little Flame estaba atrapado, Tensa barrió hacia adelante. Detrás de él, no solo estaban los elders izquierdo y derecho, sino también varios elders del culto de la marioneta espantosa. Roar. Al ver a Tensa, un intento asesino cruzó de inmediato en los ojos de Little Flame. Evidentemente, recordaba a este asesino quien había forzado a Lyndon a entrar a la grieta de Jin negro misterioso. Al instante, sus alas de sangre se sacudieron mientras que una energía rojo sangre brotaba de él, transformándose en hojas formidables de sangre, las cuales llenaban el cielo y zumbaban hacia Tensa. Cuando vio el ataque de Little Flame, Tensa liberó una risa siniestra. Ondeó casualmente su mano, y un poder Yuan vigoroso se condensó en un muro ante él, bloqueando completamente los sables de sangre. Bestia, culpa al hecho de que escogiste al maestro equivocado. La mano de Tensa se estiró en el aire mientras que una montaña de poder Yuan tomaba forma sobre Little Flame antes de dirigirse despiadadamente hacia abajo. ¡Bam! La montaña de poder Yuan aterrizó pesadamente en el cuerpo de Little Flame y esa fuerza feroz causó que Little Flame emitiese un gruñido de dolor. Sin embargo, antes de poder contraatacar, los elders del culto de la marioneta espantosa atacaron simultáneamente. 10 corrientes de un poder Yuan sin igual se transformaron en cadenas de poder Yuan, volando por los cielos y atando directamente las 4 extremidades y alas de Little Flame.
Roar. Con su cuerpo atado, Little Flame forcejeó frenéticamente. Onda tras onda de una energía rojo, sangre brotó de él, causando que algunas grietas apareciesen en las cadenas de poder Yuan. Bestia, todavía te atreves a resistirte. Al ver esto, la expresión de Tensa se endureció mientras que otro puño volaba hacia allí. Una fuerza feroz de poder Yuan se estrelló viciosamente contra el cuerpo de Little Flame, causando que algunas escamas rojo sangre se agrietasen y partiesen por la mitad mientras que liberaba un grito miserable. Al final, sus ojos de tigre se oscurecieron lentamente mientras que entraba en un estado de inconsciencia. Vamos, tráiganlo de vuelta. En 3 días, torturaré a esta bestia enfrente de todos y la refinaré en una marioneta. Quiero que todos sepan que incluso una bestia pagará sus deudas 100 veces por ofender a mi culto de la marioneta espantosa. Después de observar al Little Flame inconsciente, una sonrisa malévola apareció al instante en el rostro de Tensa. Con un movimiento de su mano, se giró mientras que una risa cruel hacía eco en los cielos. Lindon, si todavía estás vivo, cuando nos encontremos de nuevo, usaré la marioneta de tu bestia demoníaca para matarte, jaja. En las profundidades de la grieta de Yin negro misterioso, un agujero negro se retorcía lentamente sobre la fuente de frío de tierra terminal. En el agujero negro, yacía una figura sentada como un monje viejo. Tom. Súbitamente, los ojos fuertemente cerrados de la figura se abrieron. Al instante en que abrió sus ojos, un aura extremadamente abrumadora brotó de su cuerpo como una tormenta. Capítulo 327, avanzando a medio camino de la etapa manifestación en las profundidades oscuras de la grieta de Yin negro misterioso, cuando Lindon abrió sus ojos, un aura extremadamente abrumadora estalló de su cuerpo como un volcán que se había preparado por un largo tiempo. Mientras que esta aura estallaba, incluso el frío de tierra terminal circundante se destruyó al instante. ¿Tuviste éxito? Flotando sobre la araña demoníaca de tierra con 8 ojos, Pequeño Armiño también estaba aturdido por esta aura mientras que deleite brotaba de sus ojos y preguntaba. El agujero negro detrás de Lindon se disipó lentamente mientras que su cuerpo flotaba sobre el suelo. Poco después, se rió entre dientes y dijo, debería estar a medio camino de la etapa manifestación. Todavía me queda un paso para llegar a la etapa manifestación inicial. Medio camino de la etapa manifestación no es tan malo. Pequeño Armiño estuvo sorprendido. Poco después, remarcó con sinceridad. Después de todo, la fuerza de Lindon había incrementado muy rápido en este periodo de tiempo, y aunque tenía el apoyo del símbolo ancestral devorador, a veces no era bueno ir muy lejos. Ser capaz de superar la etapa creación de y avanzar a medio camino de la etapa manifestación ya era bastante satisfactorio. Lindon asintió con la cabeza. Normalmente, avanzar a la etapa manifestación no era una tarea sencilla. Esta vez, ser capaz de pedir prestado la fuente de frío de tierra terminal para progresar un paso ya era bastante satisfactorio para Lindon. ¿Qué planeas hacer ahora? Pequeño Armiño miró a Lindon y habló. Ahora que poseía el símbolo ancestral devorador, Lindon también poseía la habilidad para dejar la grieta de Yin negro misterioso en cualquier momento. Primero dejemos la grieta de Yin negro misterioso para buscar a Little Flame, después de eso, encontremos a Tensa para pagar nuestras deudas. Una expresión fría apareció en los ojos de Lindon. Antes, había sido forzado a entrar a la grieta de Yin negro misterioso por Tensa, causando que casi perdiese su vida e incluso fue separado de Little Flame. Ahora, no sabía si el último estaba muerto o vivo. Si esta deuda no era pagada claramente, no se llamaría nunca más Lindon. De acuerdo. Pequeño Armiño no tenía objeción alguna hacia esto. La fuerza actual de Lindon era suficiente para combatir contra Tensa y ahora tenía la habilidad para vengarse. Ya que habían tomado una decisión, Lindon no tenía la intención de tardarse más tiempo. Con un pensamiento, un agujero negro se expandió detrás de él, protegiendo su cuerpo. Cuando Pequeño Armiño vio esto, saltó rápidamente hacia el hombro de Lindon. Necesitaba confiar en el poder devorador de Lindon para dejar la grieta de Yin negro misterioso. Vamos. La punta del pie de Lindon se presionó contra el suelo mientras que su cuerpo se elevaba en el aire. El agujero negro se retorció mientras que devoraba el frío de tierra terminal, transformándose en un destello negro y precipitándose hacia la zona superior de la grieta de Yin negro misterioso como un cuchillo caliente cortando a través de mantequilla. La grieta de Yin negro misterioso, la cual muchos practicantes veían como una tierra de la muerte, ahora no poseía ninguna resistencia para Lindon. Comparado a cuando había arriesgado su vida para cargar aquí hace medio año, eran dos lados opuestos. Por supuesto, el Lindon actual también era varias decenas de veces más fuerte que hace medio año. No solo había avanzado exitosamente a medio camino de la etapa manifestación, su energía mental también había dado un paso en la etapa maestro símbolo alma de alto nivel.
En toda la Providencia Gran Desolación, uno no podía encontrar a alguien quien fuese capaz de competir contra él en energía mental. Un cambio abrumador le había sucedido a Lyndon en este medio año. Si Tensa supiese de esto, ¿estaría tan enojado que vomitaría salvajemente sangre? Sin embargo, dado al carácter de Lyndon, ese día llegaría muy pronto. En los extremos de la grieta de Jin Negro Misterioso. Desde el evento de la toma del tesoro hace medio año, los alrededores de la grieta de Jin Negro Misterioso habían permanecido extremadamente vívidos incluso después de medio año. Esa noche, todos habían visto a Lyndon cargar hacia la grieta de Jin Negro Misterioso con el tesoro. A pesar de que muchas personas creían que el Lyndon actual ya se había convertido en un cadáver dentro de la grieta de Jin Negro Misterioso, ellos entendían que Lyndon podía morir, pero el tesoro todavía existía. Después de todo, el tesoro tenía un sello que incluso el poder combinado del culto de la marioneta espantosa no podía romper. Por tanto, en este medio año, incontables personas permanecieron en este lugar, esperando que algún día, el cielo les mostrase favor y les regalase el tesoro misterioso que había vuelto loco al culto de la marioneta espantosa. Sin embargo, al final, no encontraron el tesoro misterioso y, en lugar, varios tipos desafortunados habían sido succionados por la grieta de Jin Negro Misterioso y destruidos en pedazos, tanto que ni siquiera dejaron un esqueleto atrás. Aún así, aunque este lugar era peligroso, el encanto del tesoro misterioso era muy fuerte. Por tanto, incluso después de medio año, uno todavía podía ver varios cazadores de tesoros en los extremos de la grieta de Jin Negro Misterioso. Incontables corrientes de frío de tierra terminal zumbaban en el interior de la grieta de Jin Negro Misterioso con sonidos, gu. Cada vez que un incomparablemente mortal se propagaba de allí, causaría que las expresiones de las personas en la zona cambiasen mientras que tomaban rápidamente un refugio, con temor de ser arrastrados allí. Sin embargo, hoy, el ifrío de tierra terminal dentro de la grieta de Jin Negro Misterioso parecía estar excesivamente feroz, y muchas personas tuvieron que alejarse cuidadosamente de aquella zona cerca de la grieta de Jin Negro Misterioso. Suiz. Mientras que varias personas tomaban refugio del ifrío de tierra terminal, un sonido intenso de viento quebrado resonó de la grieta. Luego, una figura de luz voló del ifrío de tierra terminal a una velocidad alarmante. La velocidad de la figura de luz era extremadamente rápida, y con el ifrío de tierra terminal rodeándolo, nadie fue capaz de sentir que la figura ya había aparecido desapercibidamente en el extremo de la grieta de Jin Negro Misterioso como un fantasma. Después de buscar por 2 días, todavía no hay signos de Little Flame. La figura yacía en el extremo de la grieta de Jin Negro Misterioso, y su expresión era bastante sombría mientras que observaba el ifrío de tierra terminal dentro de la grieta, con unos ojos excepcionalmente gélidos. Esta figura era naturalmente Lyndon. En aquellos 2 días, había buscado constantemente en la grieta de Jin Negro Misterioso, aún así, no encontró rastros de Little Flame. Incluso no pudieron encontrar el esqueleto de Little Flame. Ese tipo todavía debería estar vivo. Las bestias demoníacas se adaptan a este tipo de ifrío bastante rápido. Además, él había devorado la sangre esencial del dragón murciélago de sangre. Debería estar bien. Como si supiese del sentimiento melancólico de Lyndon, pequeño Armiño lo consoló en su mente. Lyndon asintió con su cabeza, pero poco después, un rojo escarlata emergió en sus ojos. Si algo le sucedió a Little Flame, Tensa, masacraré a tu culto de la marioneta espantosa. Asteriscos ahí asterisco, primero sigue el extremo de la grieta de Jin Negro Misterioso y busca en este periodo de tiempo. Soy muy familiar con su aura, por tanto, mientras que aparezca en el alcance de mi detección, seré capaz de localizar su ubicación. Sugirió pequeño Armiño. De acuerdo. Lyndon inhaló con profundidad, sus puños se cerraron lentamente mientras que se giraba y observaba apáticamente a un grupo de figuras cercana, antes de caminar hacia otra dirección. Ese tipo me parece algo familiar. Cerca de allí, varias figuras se reunieron juntas. Por sus atuendos, deberían ser discípulos de una secta cercana de la cordillera de Jin Negro Misterioso, y según parece, vinieron aquí para buscar el tesoro. En este momento, un hombre de mediana edad estaba mirando la espalda de Lyndon, y una mirada pensativa cruzó su rostro mientras que decía: asteriscos ahí asterisco, señor, usted siente a todos familiar. Antes dije que esta grieta de Jin Negro Misterioso ha sido inspeccionada Dios sabe cuántas veces por los demás. ¿Cómo podría ser nuestro turno para buscar el tesoro? Es mejor que regresemos, o de lo contrario, si caemos en el ifrío de tierra terminal, incluso no serán capaces de encontrar nuestros cadáveres. Al lado del hombre de mediana edad, un hombre más joven se limpió la tierra en su rostro mientras que se quejaba. ¿Tú qué sabes? Recuerdo claramente que Lyndon cargó hacia la grieta de Jin Negro Misterioso desde esta posición.
Si tenemos suerte, podríamos encontrar ese tesoro misterioso. Incluso el culto de la marioneta espantosa valora mucho ese objeto, y si lo podemos encontrar, nuestra secta Tierra Terminal será capaz de superar al culto de la marioneta espantosa. Un hombre de mediana edad enfrente del joven lo reprendió. Al escuchar esto, algunos discípulos solo pudieron sacudir sus cabezas en impotencia. Poco después, uno de ellos habló: Lyndon tiene bastante coraje, en realidad se atrevió a ir al culto de la marioneta espantosa y robarles el tesoro. Al final, fue forzado a entrar a esta tierra de la muerte y ahora ni siquiera se puede encontrar su cadáver. Cierto, después de todo, el líder tensa del culto de la marioneta espantosa es un practicante en la etapa manifestación avanzada. Me temo que no puedes encontrar a alguien en toda la Providencia Gran Desolación quien sea su competencia. ¿Lyndon no estaba cortejando a la muerte al robarle esa cosa? ¿Solo él estaba cortejando a la muerte? No importa si está muerto, escuché que un gran número de practicantes del culto de la marioneta espantosa fue desplegado hace pocos días y capturaron a la bestia demoníaca que estaba al lado de él. Hoy, incluso la van a torturar enfrente de todos y la refinarán en una marioneta. TCH, ese Tensa es bastante vicioso, incluso llegó tan lejos como para desahogar su ira en una bestia demoníaca. El hombre de mediana edad sacudió su cabeza, sin embargo, justo cuando resonaron sus palabras, descubrió que la tierra parecía haberse vuelto extremadamente fría. Antes de poder responder, el aire ante él explotó mientras que una figura fantasmagórica aparecía directamente enfrente de él y una mano lo agarró rápidamente del cuello. Señor. Este cambio repentino causó que pocos de ellos estuviesen aturdidos. Poco después, recuperaron sus sentidos mientras que le gritaban severamente a la figura quien agarraba el cuello del hombre de mediana edad. Eres. Lyndon, sin embargo, justo mientras que sus gritos aterrizaban, el hombre de mediana edad, quien había sido agarrado por esa figura, observó a la persona ante él con una expresión de temor, mientras que la voz salía de su garganta con mucha dificultad. ¿Dijiste que el culto de la marioneta espantosa atrapó a una bestia demoníaca? Lyndon tenía los ojos escarlatas mientras que observaba al hombre de mediana edad ante él, y su voz sonaba como si viniese de los 9 infiernos. No me mates, nunca te he ofendido, te puedo decir lo que quieras saber. La bestia demoníaca capturada por el culto de la marioneta espantosa es de hecho aquella que te siguió a la grieta de Jin Negro Misterioso. Hoy, Tensa dijo que quería refinar a esa bestia demoníaca en una marioneta enfrente de todos como una advertencia para aquellos quienes han ofendido al culto de la marioneta espantosa. Después de observar la mirada de Lyndon, el cual estaba a punto de devorar una persona, el hombre de mediana edad entendió la severidad del asunto y escupió inmediatamente todo lo que sabía sobre esta situación. Boom, cuando la voz de ese hombre aterrizó, un aura extremadamente terrorífica estalló del cuerpo de Lyndon, causando que algunas personas fuesen enviadas hacia atrás mientras que vomitaban sangre. Tensa, si hoy no convierto a tu culto de la marioneta espantosa en ríos de sangre, yo, Lyndon, juro que no soy una persona. La expresión de Lyndon era malévola mientras que un intento asesino maniático brotaba de su corazón. Arrojó a la persona en su mano mientras que su figura se movía, y una luz dorada surgió en los cielos, llevando consigo un cielo con intento asesino frío mientras que se disparaba hacia la ubicación del culto de la marioneta espantosa. Hoy, iba a masacrar al culto de la marioneta espantosa. Capítulo 328. Intento asesino abrumador. Montaña de Jin Negro Misterioso, ciudad marioneta espantosa. Justo ahora, incontables cabezas subían y bajaban en la plaza gigante en el pico de la montaña de Jin Negro Misterioso, una escena extremadamente bulliciosa. Incontables practicantes de todas partes estaban reunidos aquí. Por un momento, varios sonidos y ruidos se convergían juntos, antes de surgir en los cielos, y propagarse tanto en la distancia que incluso se podía escuchar a 100 metros. En algunos asientos en la plaza, yacían los líderes de las sectas famosas de la Providencia Gran Desolación. Con una mirada rápida, uno podía decir que había un buen número de ellos aquí, e incluso Muley de la secta Gran Diablo y Wu Son de la Alianza Marcial estaban entre ellos. Este tipo de alienación era bastante imponente. ¿Qué planea hacer el culto de la marioneta espantosa? Escuché que invitaron a casi todas las facciones y sectas famosas en la Providencia Gran Desolación. De acuerdo a las noticias internas que conseguí, el culto de la marioneta espantosa planea unir las facciones de la Providencia Gran Desolación para formar una alianza con el fin de catapultarse a los rangos de élite en el Imperio Gran Yan. La ambición de Tensa es tan grande. Hay muchas facciones dentro de la Providencia Gran Desolación, querer integrar a todas juntas es más fácil decirlo que hacerlo. Además, la Alianza Marcial y la secta Gran Diablo no son mucho más débiles que el culto de la marioneta espantosa. ¿Cómo podrían permitir tal cosa? Tensa avanzó a la etapa manifestación avanzada.
Por tanto, sería difícil encontrar un oponente para él en toda la Providencia Gran Desolación. Junto con las fundaciones sólidas del culto de la marioneta espantosa, podrían tener un poco de las calificaciones para hacer eso, será difícil. En esa plaza incomparablemente grande, incontables miradas observaron a los varios líderes sentados mientras que algunos susurros se propagaban de la multitud. En respuesta a los numerosos susurros, las expresiones de aquellos líderes permanecieron imperturbables, causando que fuesen incapaces de suponer exactamente qué estaban pensando. Don, entre el alboroto, un sonido, don, resonó súbitamente en la plaza. De inmediato, el clamor en la plaza se volvió mucho más tranquilo mientras que mirada tras mirada se dirigían hacia la posición frontal. Esa era la posición de culto de la marioneta espantosa, y en el centro estaba el líder de ese culto, Tensa. Bajo la atención de la multitud, Tensa se levantó lentamente, mientras que una sonrisa resplandeciente emergía en su rostro excepcionalmente severo. Luego, ahuecó sus puños y se inclinó hacia sus alrededores antes de decir, ya que todos aquí son tan amables con mi culto de la marioneta espantosa, déjenme agradecerles primero. Las palabras de Tensa causaron que varias facciones ahuecasen sus puños y regresasen sus saludos. Después de todo, ellos sabían que el culto de la marioneta espantosa era la facción más poderosa ahora, e incluso la secta Gran Diablo y la Alianza Marcial no se atrevían a ofenderlos. Jaja, todos aquí deben estar preguntándose por qué los he invitado. Tensa sonrió. Luego, sin más preámbulos, dijo casualmente, creo que todos aquí saben que, incluso a pesar que nuestra Providencia Gran Desolación es la providencia más grande en la dinastía Gran Yan, nuestra posición no es la más alta. En la dinastía Gran Yan, las facciones de élite todavía son los 4 grandes clanes como también aquellas facciones con antecedentes poderosos. Ellos son los únicos quienes se llaman la autoridad en la dinastía Gran Yan y disfrutan de grandes privilegios. Sin embargo, nosotros solo podemos ocupar una región, y eso es realmente frustrante. En sus asientos, Muley, Wu Son y el resto surcaron ligeramente sus cejas, como si supiesen lo que iba a decir Tensa. Mientras tanto, detrás de ellos, Mu Qianqian y Wu Sei también eran individuos agudos. Cuando vieron las expresiones de sus padres, sus corazones se hundieron. Entonces, ¿qué quiere el líder Tensa? Justo ahora, otro líder de una facción ahuecó sus puños y preguntó. Basado en cualquier facción sola en la dinastía Gran Yan, somos incapaces de avanzar a los rangos de élite de la dinastía Gran Yan. Sin embargo, si nos podemos aliar, seremos capaces de sobresalir entre aquellas facciones superiores en la dinastía Gran Yan. En ese momento, disfrutaremos de incontables privilegios que exceden por lejos a los que la Providencia Gran Desolación puede ofrecer. Todos aquí tendrán bastantes beneficios. Las palabras de Tensa poseían cierto atractivo. ¿Líder Tensa quiere formar una alianza? Otro líder de una facción abrió su boca y habló. Sí, Tensa sonrió mientras que asentía con la cabeza. Luego, sus ojos barrieron lentamente todo el campo antes de detenerse finalmente en Muley y Wu Son. Luego, sonrió mientras que decía, ¿qué piensan de mi sugerencia? Todo el lugar se silenció. Los ojos de varias personas empezaron a brillar. Si esta era una alianza genuina, podría funcionar. Sin embargo, Tensa era extremadamente ambicioso y su motivo no podría ser tan simple. Por tanto, muchos estaban preocupados de terminar como simples herramientas para Tensa. Lo que dice el líder Tensa tiene sentido. Si nos aliamos, ya no tendremos miedo a los tan llamados 4 grandes clanes, como también a las otras grandes facciones con antecedentes bastante sólidos. Nuestro estatus surgiría comparado a la actualidad. Justo mientras que la multitud se hundía en silencio, un élder abrió súbitamente su boca y habló. Sus palabras indicaban que él estaba de acuerdo con la propuesta de Tensa. Jaja, justo ahora, el culto de la marioneta espantosa es poderoso y próspero. Además, con el líder Tensa dirigiendo el camino, si formamos una alianza, él podrá llevarnos hasta quedar a la misma altura que las otras facciones superiores. Otro hombre de mediana edad con una espalda de tigre y cintura de oso abrió su boca y habló. Poco después de que los dos hablaron, varias otras facciones lo siguieron y asintieron con sus cabezas en aprobación. En poco tiempo, la sugerencia de Tensa parecía haber ganado mucho soporte. Los ojos de Muley y de Wu Son barrieron las facciones quienes estaban apoyando la propuesta, mientras que una burla aparecía en sus rostros. Ellos dos eran hombres inteligentes y sabían que aquellas facciones habían sido compradas por el culto de la marioneta espantosa. No obstante, incluso a pesar de que ellos sabían este hecho, sus corazones estaban algo oprimidos. En este medio año, el culto de la marioneta espantosa se había vuelto increíblemente poderoso y se habían aliado secretamente con otras facciones.
Técnicamente hablando, se podían considerar la facción número uno en la Providencia Gran Desolación. Por tanto, estas eran malas noticias para la secta Gran Diablo y la Alianza Marcial. Además, si elegían oponerse al culto de la marioneta espantosa, incluso si la secta Gran Diablo y la Alianza Marcial unían fuerzas, sería bastante difícil para ellos contraatacar. Después de todo, Tensa estaba en la etapa manifestación avanzada, y eso era suficiente para provocar miedo en sus corazones. Hermano Muley y hermano Gu Son, ¿qué piensan? En la plaza, Tensa sonrió súbitamente mientras que sus ojos se desplazaban hacia el dúo. Evidentemente, él entendía que, mientras que fuese capaz de oprimir a la secta Gran Diablo y la Alianza Marcial, toda la Providencia Gran Desolación sería el dominio de su culto de la marioneta espantosa. Este asunto es muy serio y deberíamos considerarlo desde una perspectiva a largo plazo. Muley y Gu Son intercambiaron miradas, antes de sonreír. Justo ahora, no se atrevían a rechazar abiertamente a Tensa, por tanto, solo podían comprar tiempo. Cuando escuchó sus palabras, Tensa sonrió un poco. Como si no supiese lo que estaba pensando el dúo, después de pronunciar casualmente otras palabras, sacudió su mano. Luego, docenas de practicantes del culto de la marioneta espantosa levantaron un escenario gigante y caminaron lentamente hacia allí. Dentro de la jaula, una bestia demoníaca gigante se estaba abalanzando maniáticamente contra la jaula de acero, causando que resonasen ruidos sordos. El aura de esa bestia es bastante poderosa, probablemente está en la etapa manifestación inicial. Mientras que observaban a esa bestia demoníaca dentro de la jaula de acero, una conmoción estalló en la plaza. Esa es la bestia demoníaca de Lindon. Muqianqian y Gu Sei miraron a esa bestia demoníaca en la jaula de acero, mientras que sus rostros cambiaban ligeramente. Con respecto a Little Flame, ellos lo conocían. Esa bestia demoníaca probablemente ha llegado a la etapa manifestación avanzada. Sin embargo, todavía falló en escapar del culto de la marioneta espantosa. Las expresiones de Muley y Gu Son estaban algo adoloridas. Ambos sabían que en una batalla uno contra uno, incluso si eran ellos, probablemente no podrían suprimir a Little Flame. Sin embargo, el culto de la marioneta espantosa fue capaz de capturarlo. Esto demostraba, sin duda alguna, que el culto de la marioneta espantosa era más fuerte que ellos. Tensa está intentando exhibir obviamente la fuerza de su culto de la marioneta espantosa. Muqianqian molió ligeramente sus dientes mientras que hablaba. Creo que la mayoría de ustedes no son familiares con esta maldita bestia. Hace medio año, esta maldita bestia viajó a la grieta de Jin Negro misterioso junto con el pequeño bastardo de Lindon. Sin embargo, mientras que ese pequeño bastardo murió adentro, esta maldita bestia sobrevivió. Justo ahora, este líder del culto planea despellejar a esta bestia viva y utilizar su sangre fresca para marcar nuestra alianza. Una sonrisa venenosa, la cual causaba que uno sintiese escalofríos en la espalda, emergió en los ojos de Tensa. Luego, envió un puño hacia adelante y destrozó la jaula de acero. Roar. La jaula de acero explotó, y Little Flame planeó sacudir sus alas de sangre para escapar. Sin embargo, antes de poder moverse, Tensa dio un paso hacia adelante. Luego, hizo un gesto de agarre, antes de que una mano gigante de poder Yuan tomase forma en medio del aire y se estrellase contra el cuerpo de Little Flame. ¡Bam! El cuerpo de Little Flame se chocó pesadamente contra la plaza mientras que enormes grietas se extendían de allí abajo. Las escamas de todo su cuerpo se rompieron, mientras que sangre fresca brotaba frenéticamente de él. Era una escena excepcionalmente lamentable. Quien ofenda a mi culto de la marioneta espantosa, incluso si es solo una bestia, este líder del culto se asegurará de hacerle perder su voluntad de vivir, y ruegue por su muerte. La voz venenosa de Tensa resonó en los oídos de todos, causando que el rostro de un buen número de personas se retorciese. Este tipo les estaba advirtiendo a todos. Este bastardo. Muqianqian molió sus dientes de plata. No se esperaba que Tensa en realidad sería así de tiránico y cruel. Muley y Gu Son intercambiaron miradas mientras que cerraban ligeramente sus puños. Las palabras de Tensa iban dirigidas claramente hacia ellos. Según parece, si no aceptaban la alianza de hoy, una batalla trágica tomaría lugar aquí. Desde su posición, las fluctuaciones en las expresiones de las personas entraron en los ojos de Tensa, mientras que la sonrisa siniestra en sus labios se volvía más amplia. Criatura malvada, si quieres culpar algo, culpa al hecho de seguir a un maestro inútil. Tensa se rió con alegría hacia los cielos, mientras que un aura cruel brotaba de su cuerpo. Sacudió su puño, y un mano gigante de poder Yuan se disparó hacia abajo con una fuerza poderosa, yendo pesadamente hacia el Little Flame quien era incapaz de moverse. ¡Bam! Un ruido perforante resonó súbitamente en la plaza mientras que incontables miradas se concentraban en el centro de la última.
Sin embargo, en lugar de sangre como todos esperaban, vieron una pantalla lumínica de energía mental casi sólida sobre Little Flame, protegiéndolo. Además, cuando el ataque de Tensa aterrizó en la pantalla de energía mental, solo causó algunas ondulaciones violentas y no logró romperla. Esta pantalla de energía mental era muy fuerte. Incontables pensamientos se formaron en este momento, antes de que las personas se girasen abruptamente hacia Little Flame, solo para ver una figura aparecer lentamente enfrente de él como un fantasma. Lyndon, incontables miradas se convergieron al instante en el joven de ojos rojos, los cuales estaban llenos con un intento asesino terrorífico e ilimitado. Inmediatamente, jadeos de incredulidad resonaron en la plaza, mientras que la sonrisa siniestra en el rostro de Tensa se congelaba lentamente. Capítulo 329, Venganza. La plaza ruidosa se silenció al instante, mientras que incontables miradas de shock observaban a la figura que había aparecido en la plaza, como si hubiesen visto un fantasma. Muchas personas en la plaza habían presenciado personalmente la gran batalla de hace medio año. Bajo la casa del culto de la marioneta espantosa, Lyndon había sido forzado a escapar lamentablemente hacia la grieta de Jin Negro Misterioso. Después de estar perdido por medio año, muchas personas creían que ya había muerto en ese lugar peligroso, e incluso Tensa compartía esta creencia. Después de todo, incluso con su fuerza, entrar a la grieta de Jin Negro Misterioso resultaría en una muerte segura. Sin embargo, cuando todos creían que Lyndon ya había muerto en la grieta de Jin Negro Misterioso, ahora, una figura llena de vida apareció de nuevo ante ellos. El impacto que les había dado era prácticamente incomparable. Una brisa cruzó por la plaza mientras que todos estaban aturdidos, y mirada tras mirada estaba fija en esa figura. Lyndon, Lyndon. El primero en recuperar sus sentidos fue Tensa, y la sonrisa siniestra congelada en su rostro se intensificó súbitamente al máximo. Sus ojos poseían un rastro de locura mientras que se concentraban en el cuerpo de Lyndon. La expresión en sus ojos era una unión entre siniestralidad, odio y un éxtasis inocultable. Ja ja ja, en serio no moriste, incluso los cielos quieren ayudar a mi culto de la marioneta espantosa. Tensa se rió ruidosamente hacia los cielos. Más importante, cuando Lyndon desapareció, también se había perdido todo rastro del tesoro misterioso. Ahora que Lyndon había aparecido de nuevo, sin importar que, mientras que fuese capturado, serían capaces de obtener noticias del tesoro. Mientras que obtuviesen el tesoro de nuevo, Tensa utilizaría cualquier medio para romper su sello. En ese momento, conseguiría el tesoro en su interior y unificaría las facciones de la Providencia Gran Desolación, entrando completamente en los rangos superiores del Imperio Gran Yan. Se convertiría en una existencia importante en el Imperio Gran Yan y recibiría la reverencia de miles de decenas de personas. ¿Cielos? ¿En serio es Lyndon? ¿En realidad regresó vivo de la grieta de Jin Negro Misterioso? ¿No es un poco terrorífico? Concuerdo, incluso los practicantes en la etapa manifestación enfrentarían una muerte segura si entran allí, aún así, escapó de ahí. Parece que no aprendió su lección incluso después de escapar. Este es el cuartel general del culto de la marioneta espantosa, ¿podría haber olvidado cómo fue perseguido hacia la grieta de Jin Negro Misterioso hace medio año? Tipo arrogante, el culto de la marioneta espantosa hizo que huyese la última vez, veamos cómo escapa esta vez. En la plaza, las incontables personas quienes habían estado aturdidas recuperaron sus sentidos. De inmediato, varias voces resonaron en el cielo, propagándose en toda la plaza. Este chico, todavía está vivo. En los asientos de la plaza, Muley y Guson estaban enormemente afectados mientras que miraban la figura de Lyndon, incapaces de imaginar que alguien fuese capaz de escapar de la grieta de Jin Negro Misterioso. Este tipo es muy impulsivo. Cargar al culto de la marioneta espantosa ahora resultará no solo en él siendo incapaz de salvar a su bestia demoníaca, también ofrecerá su vida. Las manos blancas de Mukiankian se cerraron fuertemente mientras que suspiraba y decía: tal vez ese no sea caso. Sin embargo, justo cuando las palabras de Mukiankian aterrizaron, la mirada de Muley brilló mientras que replicaba en voz baja: el aura de Lyndon es mucho más fuerte que hace medio año. Probablemente hizo un gran progreso en su fuerza en ese tiempo. Además, ¿no viste esa pantalla de energía mental? Esa energía mental era muy poderosa y sólida, incluso algunos maestros símbolo alma de nivel medio son incapaces de compararse a él. La fuerza actual de Lyndon no es la misma que hace medio año. Padre dice que ahora él es capaz de luchar contra Tensa. Las manos blancas de Mukiankian no pudieron evitar cubrir sus labios rojos en sorpresa mientras que jadeaba. Aunque este chico es un poco temerario algunas veces, siempre tiene algo en que confiar.
Ya que se atrevió a cargar hacia el culto de la marioneta espantosa, tiene algo bajo sus mangas, Muley asintió lentamente con su cabeza y elaboró. El culto de la marioneta espantosa ha ofendido a un tipo bastante problemático. Veamos qué pasa, incluso si Lyndon pierde hoy, habrá perturbado la situación actual, si gana, dado sus métodos, el culto de la marioneta espantosa estará en problemas. Después de escuchar las palabras de Muley, un esplendor extraordinario cruzó por los ojos hermosos de Mukiankian mientras que desplazaba su mirada hacia esa figura. ¿Podría ser capaz de luchar contra el culto de la marioneta espantosa por sí mismo? Si fuese así, entonces Lyndon sería un poco terrorífico. Bajo la observación de incontables miradas que contenían diferentes sentimientos, Lyndon se giró y observó al Little Flame gravemente herido y miserable, mientras que un rojo escarlata cubría inmediatamente sus ojos y un intento asesino maniático surgía en su corazón. Roar. Little Flame también abrió sus ojos y miró a Lyndon ante él mientras que un rastro de felicidad emergía en sus ojos. Luchó por arrastrarse, y su enorme cabeza se movía hacia Lyndon mientras que liberaba continuamente rugidos bajos de dolor. La mano de Lyndon acarició gentilmente a Little Flame, mientras que la sonrisa en sus labios se volvía escalofriante. Palmeó a Little Flame y dijo, «Pequeño Armiño, cuida a Little Flame». Pequeño Armiño voló del hombro de Lyndon y le echó un vistazo a Little Flame, quien había sido golpeado hasta quedar negro y azul, mientras que una mirada gélida de asesinato cruzaba por sus ojos. Poco después, asintió con su cabeza y aterrizó en la cabeza de Little Flame. Después de ver a Pequeño Armiño proteger a Little Flame, Lyndon todavía no se sentía seguro. Retiró la marioneta símbolo de alto grado y le inyectó directamente 100.000 píldoras de Joan puro, antes de permitirle proteger a las dos bestias. Después de terminar todo esto, Lyndon giró lentamente su cuerpo y miró al Tensa salvaje, mientras que una voz calmada llena con un rastro de locura resonaba en la cima de la montaña. Hoy, masacraré a todo el culto de la marioneta espantosa, y mejor que las personas no relacionadas se comporten. Al escuchar aquellas palabras, las incontables personas en la plaza se callaron por un momento. Poco después, un rastro de lástima apareció en los rostros de muchas personas. Por supuesto, esto no era para el culto de la marioneta espantosa, sino para Lyndon. Masacrar al culto de la marioneta espantosa por su propia cuenta, esta manera de hablar era un poco demasiado. Jaja, Lyndon, eras tan lamentable como un perro cuando fuiste perseguido por mi culto de la marioneta espantosa hace medio año. Ahora que lograste escapar por algo de suerte, ¿en verdad te atreves a caminar justo hacia nosotros y decir esas palabras tan tontas? ¡Qué temerario eres! En la zona del culto de la marioneta espantosa, una figura fue la primera en burlarse antes de que un poder Joan vigoroso estallase de él. Esa figura era la única quien había intercambiado golpes con Lyndon, Cao Zhen. Sin embargo, su yo actual todavía estaba atascado a medio camino de la etapa manifestación, incapaz de tomar ese paso. Sin embargo, en respuesta a la burla de Cao Zhen, Lyndon ni siquiera lo miró. En lugar, solo levantó su mano mientras que una energía mental extremadamente violenta brotaba de su palacio Niwan a una velocidad que una persona ordinaria era incapaz de sentir. El ataque de energía mental fue muy rápido y feroz. Prácticamente, nadie pudo responder mientras que observaban al cuerpo de Caos en ser encerrado en capa tras capa de una energía mental aparentemente sólida. Esta energía mental desprendía un brillo como gema, y se veía exactamente igual a una burbuja de cristal la cual selló completamente a Caos en su interior. Thump thump. Cuando su cuerpo fue sellado por la burbuja de cristal formada por energía mental, la expresión de Caos cambió. Aún así, él era, después de todo, un practicante a medio camino de la etapa manifestación y empujó inmediatamente su poder Joan hasta el límite mientras que golpeaba frenéticamente la burbuja de cristal. Sin embargo, la cosa impresionante fue que, enfrente de toda la fuerza de un practicante a medio camino de la etapa manifestación como Cao Zhen, la burbuja de cristal formada de energía mental no cedió en absoluto, mientras que pocas ondulaciones se extendían de allí. Basura, te dejé vivir la última vez y aún así te atreves a aparecer ante mí. Ya que es así, entonces muere. Una mirada siniestra emergió en el rostro de Lyndon mientras que su mano se cerraba lentamente y la burbuja de cristal comenzaba a contraerse. Según parece, iba a exprimir a Cao Zhen hasta que explotase. Líder del culto, sálveme. La presión que se intensificó abruptamente alrededor de él causó que Cao Zhen estuviese horrorizado. Nunca esperó que el Lyndon actual fuese capaz de usar solo un poco de energía mental para controlar fácilmente su vida o muerte. Por tanto, Cao Zhen gritó con apuro. Pequeño bastardo, este es mi culto de la marioneta espantosa, nunca serás de comportarte así. Gran puño del león demoníaco.
Cuando vio esta escena, la expresión de Tensa se volvió un poco más seria, pero poco después, se burló mientras que enviaba un puño hacia adelante. Un poder Yuan vigoroso se transformó en un león enojado el cual cruzó por el cielo, y se dirigió ferozmente hacia la burbuja de cristal que contenía a Cao Zhen. Si quiero matar a alguien, nadie en el culto de la marioneta espantosa podrá detenerme. Al ver a Tensa atacar, Lin Don declaró con un tono indiferente. Con un movimiento de su mano, un agujero negro apareció afuera de la burbuja de cristal, retorciéndose un poco mientras que devoraba al león gigante de poder Yuan, antes de desaparecer con un choque. La aparición del agujero negro fue bastante extraña y las expresiones de muchos practicantes cambiaron con intensidad. Evidentemente, desconocían cuál era este movimiento extraño de Lin Don. Cao Zhen, si quieres culpar algo, culpa al hecho de que seguiste a un líder inútil quien ni siquiera posee el poder para salvarte. Después de bloquear casualmente el ataque de Tensa, una sonrisa siniestra apareció en los labios de Lin Don. Las palabras que Tensa había dicho antes se le fueron regresadas en este momento. Mientras que sus palabras aterrizaban, la expresión de Lin Don se endureció y cerró abruptamente su mano. ¡Ban! Mientras que Lin Don cerraba su mano, la burbuja de cristal alrededor del cuerpo de Cao Zhen se contrajo abruptamente. Uno solo pudo escuchar un sonido, ban, mientras que el cuerpo de Cao Zhen era transformado en pulpa, enviando a volar carne y sangre fresca a todo lado. Todo el lugar se silenció al instante. Incluso los practicantes del culto de la marioneta espantosa estuvieron aturdidos por un momento. Una sangre oscura había teñido la plaza con un rojo incomparable, como si una asura hubiese descendido. Un practicante a medio camino de la etapa manifestación fue aplastado fácilmente por Lin Don. Todos los susurros se detuvieron de repente en este momento, mientras que incontables miradas se desplazaban hacia la joven figura. Con el embellecimiento del suelo sangriento, la figura era justo como un asura vengativo quien se había arrastrado de los 9 infiernos, frío y terrorífico. En este momento, todos sabían que Lin Don no había venido para desechar su vida, vino aquí para vengarse. Capítulo 330, batalla masiva contra una manifestación avanzada. Una brisa cruzó en la plaza y llevaba consigo un olor nauseabundo a sangre. Mientras que miraban el charco de sangre en la plaza, cada practicante del culto de la marioneta espantosa sintió un escalofrío brotar de sus corazones. ¡Qué energía mental tan poderosa! Probablemente sea un maestro símbolo de alto nivel. En los asientos, Sokka apareció en los ojos de Muley cuando presenció esta escena. Pronto, succionó una bocanada de aire frío mientras que murmuraba. Yaciendo al lado, cuando Muqianqian escuchó sus palabras, se mordió involuntariamente sus labios rojos, mientras que un rastro de incredulidad llenaba sus ojos hermosos. Ella estaba consciente de que, cuando se encontró con Lin Don, la energía mental del último estaba en la etapa maestro símbolo de bajo nivel. Sin embargo, en menos de un año, había mejorado a grandes pasos. Los maestros símbolo de alto nivel poseían una energía mental formidable. De hecho, incluso en toda la Providencia Gran Desolación, solo había pocos individuos capaces de competir contra él. No era de extrañar que haya sido capaz de destrozar a un practicante a medio camino de la etapa manifestación con una sola palma. En los asientos, varios líderes de sus respectivas facciones estaban aterrorizados por las acciones de Lin Don. De hecho, los ojos en aquellas facciones, las cuales estaban planeando aliarse con el culto de la marioneta espantosa, fluctuaron, antes de retirar sigilosamente sus vibraciones de poder Yuan. Si Lin Don era realmente incapaz de luchar contra el culto de la marioneta espantosa, no les importaría unirse en el combate con el fin de complacer al culto de la marioneta espantosa. Sin embargo, esta escena les hizo entender que Lin Don no estaba en una misión suicida ya que poseía una fuerza extremadamente formidable. Por tanto, tenían que reevaluar con cuidado la situación. Después de todo, si el culto de la marioneta espantosa era liquidado por Lin Don, entonces aquellos cómplices compartirían de seguro el mismo destino. Incluso a pesar de que había una baja probabilidad de que esto ocurriese, todos quienes podían convertirse en un líder de secta eran unos individuos calculadores. Por tanto, no se embarcarían en un asunto así de riesgoso. Inmediatamente, toda la plaza estuvo aturdida por las acciones de Lin Don. Su actitud causó que varias personas jadeasen. ¡Qué mocoso tan bárbaro! Tensa estaba similarmente conmocionado por las acciones súbitas de Lin Don. Sin embargo, pronto, su rostro se tornó sombrío, especialmente cuando notó las acciones de los varios líderes en los asientos. Luego, sus párpados se retorcieron involuntariamente, antes de que palabras venenosas llenas con ira emergiesen lentamente de su boca. Parece que en este medio año, no solo lograste sobrevivir en la grieta de Yin Negro misterioso, tu fuerza también surgió. No es de extrañar que tengas las agallas de entrometerte en mi culto de la marioneta espantosa.
Sin embargo, hoy, este líder del culto te hará entender cuán tontas son tus acciones. Después de hablar, Tensa tomó un paso hacia adelante, antes de que un poder Yuan formidable barriese de su cuerpo justo como una marea. Al instante, un aura excesivamente formidable y opresiva envolvió todo el dominio, antes de dirigirse hacia Lin Don. Arrodíllate hacia este líder del culto. Un aura formidable y opresiva envolvió el cuerpo de Lin Don, mientras que una fuerza poderosa lo presionaba continuamente hacia el suelo. Bajo esta presión, incluso un practicante en la etapa manifestación inicial estaría en un estado lamentable. ¿Quién te crees que eres? Sin embargo, mientras que enfrentaba el aura con que incluso un practicante en la etapa manifestación inicial debía tener cautela, Lin Don eligió ignorarla. Con una burla, un agujero negro emergió inmediatamente detrás de él. Mientras tanto, al instante en que esa aura tocó el agujero negro, desapareció de inmediato. ¡Qué técnica tan extraña! Mientras que observaba ese agujero negro, los ojos de Tensa se congelaron. Podía sentir que, sin importar cuán poderosa fuese su aura, al instante en que tocase el agujero negro, desaparecería de inmediato. Esa sensación era como si fuese engullida en un solo mordisco. Sin embargo, incluso a pesar de que el contraataque de Lin Don había excedido las expectativas de Tensa, el último era, después de todo, un practicante en la etapa manifestación avanzada. De inmediato, un destello frío brilló en sus ojos, antes de hacer un gesto de agarre. Luego, un poder Yuan potente se reunió ante él, antes de transformarse en una colina de poder Yuan que tenía 100 metros de altura. Esa colina flotó en medio del aire e incluso logró bloquear el sol. En la superficie de la colina ondulaba una vibración excesivamente formidable de poder Yuan. Levemente, incluso liberaba rastros de una aura genuina de montaña, causando que se pareciese a una colina genuina. Después de avanzar a la etapa manifestación avanzada, Tensa era extremadamente proficiente con la creación de poder Yuan. Cuando la mayoría de personas utilizaba el poder Yuan para crear objetos, solo podían replicar la forma del objeto. Sin embargo, la colina materializada por Tensa se parecía a un objeto verdadero y poseía ambos, una forma original y espíritu. Por tanto, era extremadamente poderoso. En la plaza, los rostros de varias personas estaban en shock. Materializar tanto poder Yuan con solo una mano. En toda la plaza, probablemente, Tensa era el único quien podría hacer eso. Manifestación de montaña. Cuando esa montaña se materializó, una expresión venenosa cruzó por los ojos de Tensa antes de sacudir su palma. Luego, esa montaña se dirigió hacia abajo junto con una sombra colosal y voló viciosamente hacia Lin Don. De inmediato, incontables explosiones de aire ocurrieron debajo de esa montaña y provocó incontables agujeros en la plaza. Mientras que observaba a esa montaña precipitarse hacia él, Lin Don hizo un gesto de agarre antes de que su antigua alabarda de escamas celestiales apareciese en su mano. Luego, un poder Yuan potente estalló de allí, mientras que su alabarda danzaba. Técnica de la alabarda de escamas celestiales, combinación de las técnicas de alabarda. Las sombras de alabarda danzaron maniáticamente mientras que un brillo dorado estallaba de ellas. Entre ese brillo dorado, las sombras de un pescado gigante horrible, un pitón enojado, un dragón gigante y un dragón celestial emergieron súbitamente antes de reunirse juntas. Luego, rasgaron a través de los horizontes y se transformaron en un brillo dorado antes de estrellarse viciosamente contra esa manifestación de montaña. Mientras que su fuerza incrementaba, el Lin Don actual era capaz de combinar todas sus 4 técnicas de alabarda de escamas celestiales juntas, y su poder combinado era excepcionalmente formidable. Ese brillo dorado gigante era justo como un dragón celestial mientras que rasgaba a través de los horizontes. Finalmente, bajo la atención de la multitud, se chocó viciosamente contra la montaña. Al instante, una energía como huracán barrió por los horizontes. Debes romperte. El grito fiero de Lin Don resonó de su garganta, mientras que un destello resplandeciente estallaba del brillo dorado. Ese dragón celestial rugió hacia adelante mientras que sus garras de dragón danzaban en el aire, antes de destrozar esa manifestación de montaña por la mitad. ¡Boom! Bajo las miradas aturdidas de la multitud, esa manifestación de montaña explotó antes de desmoronar algunas rocas gigantes. El ataque poderoso de Tensa fue roto por Lin Don. Tensa, debes estar soñando si quieres matarme con ese ataque. Después de penetrar la manifestación de montaña con un solo ataque de lanza, Lin Don se burló involuntariamente. Sin embargo, no le dio oportunidad alguna a Tensa, mientras que su figura desaparecía en el aire, antes de precipitarse inmediatamente hacia adelante. Al mismo tiempo, un brillo cristalino onduló en su cuerpo. Parece que Lin Don ya había ejecutado el cuerpo Jet Trueno. Obviamente, Lin Don planeaba tomar la iniciativa y atacar primero. Varias personas en la multitud exclamaron en shock.
Incluso mientras que enfrentaba a un practicante en la etapa manifestación avanzada, en realidad se atrevía a tomar la iniciativa y atacar. Sus agallas eran realmente incomparables. Pequeño bastardo, todo lo que haces es hablar. Observa cómo este líder del culto te asesina. Mientras que enfrentaba la burla de Lin Don, Tensa estaba evidentemente enojado. Luego, su figura desapareció antes de avanzar también hacia adelante. Mientras que las dos figuras colisionaban en medio de la plaza, un ataque extremadamente salvaje estalló de allí. Mientras que las dos figuras se entrecruzaban, ondas de una energía estremecedora barrían maniáticamente hacia afuera. Boom, boom, boom. Bajo las miradas de la multitud, dos figuras entraron en duelo en medio del aire. En pocos segundos, varios ataques fieros habían tomado lugar. Era una batalla excepcionalmente fiera. ¡Qué tipo tan magnífico! No pierde incluso en una lucha contra Tensa. Tensa está en la etapa manifestación avanzada. Incluso Muley de la secta Gran Diablo y Wu Son de la Alianza Marcial no pueden competir contra él y está entre los practicantes de élite en la Providencia Gran Desolación. Sin embargo, Lin Don puede luchar contra él. ¡Qué tipo tan terrorífico! Esa batalla excepcionalmente fiera en medio del aire causó que varias personas estuviesen aturdidas, mientras que exclamaciones de shock se propagaban por la plaza. Cuando escucharon esa conmoción, los rostros de varios practicantes del culto de la marioneta espantosa se volvieron innaturales. Sin embargo, ya que sentían esas ondas de choque excesivamente formidables que barrían en medio del aire, no se atrevían a intervenir. ¡Boom! En medio del aire, un sonido ruidoso hizo eco en el cielo, mientras que dos figuras retrocedían varios cientos de metros. Jaja, solo esto. Después de estabilizarse, Lin Don se rió con alegría. Había varias marcas de puños en su cuerpo. Sin embargo, después de eso, el brillo cristalino en su cuerpo se refrescó y aquellas marcas desaparecieron al instante. La fuerza del cuerpo físico de Lin Don excedía probablemente a incluso la de Muley de la secta Gran Diablo. Después de reírse, Lin Don no le dio ninguna oportunidad a Tensa para relajarse, mientras que su figura desaparecía antes de precipitarse hacia él. Mientras tanto, en cada punto en donde su cuerpo pasaba, figuras borrosas aparecerían atrás. Además, lo que más aturdió a las personas era que, mientras que cada figura aparecía, las vibraciones de poder Yuan brotando del cuerpo de Lin Don se volvían más viciosas. Al instante, la figura de Lin Don apareció enfrente de Tensa. Luego, detrás de su cuerpo, emergieron 9 figuras borrosas. Al mismo tiempo, las vibraciones de poder Yuan eran extremadamente salvajes. Mientras tanto, el poder Yuan que ondulaba en los puños de Lin Don desprendían un brillo cristalino. 9 sombras púrpuras de destrucción. Un poder Yuan brotó violentamente de los ojos de Lin Don, mientras que enviaba un puño hacia adelante. Al instante, todo el poder Yuan en este dominio se enfureció mientras que un puño como huracán de poder Yuan barría maniáticamente hacia Tensa. Esta arte marcial era el arte marcial de 9º grado que Lin Don le había arrebatado a Tenlei. Ya que su fuerza había incrementado, era capaz de ejecutar este arte marcial en su totalidad. Su fuerza también era excepcionalmente formidable. Boom, boom, boom. Por donde sea que pasaba el puño como huracán, el suelo sólido bajo él era destruido, mientras que grietas gigantes emergían justo como una telaraña, causando que varios practicantes del culto de la marioneta espantosa estuviesen alarmados. Esto demostraba cuán formidable era el ataque de Lin Don. Yaciendo enfrente de Lin Don, Tensa también sintió cuán poderoso era el ataque de Lin Don. Inmediatamente, su rostro se tornó bastante solemne. Sin embargo, no exhibió intención alguna de retroceder. En lugar, tomó un paso hacia adelante antes de que un grito severo estallase de su garganta. Pequeño bastardo, ya que eres tan arrogante, este líder del culto te demostrará personalmente el poder de un practicante en la etapa manifestación avanzada. Después de que Tensa gritó, un poder Yuan excesivamente majestuoso y formidable surgió de él justo como una ola de 100 pies. Su aura era extremadamente poderosa. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.